Edison pregunta, ¿billetes hoy? No, no sería correcto decir billetes hoy, sino billetes inen. Luego vamos a ver por qué. Listo. Listo. Vamos a empezar entonces la transmisión. Listo. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Guten Abend. Billetes inen. ¿Cómo están ustedes? El día de hoy, como es acostumbrado todos los viernes, vamos a hacer un repaso. Die Wiederholung. Die Wiederholung. El repaso, ¿cierto? Die Wiederholung. Entonces, el repaso de la tercera semana. Y esta semana vimos principalmente dos temas. Las frases subordinadas y los pronombres demostrativos. Ah, y vimos el perfecto, pasado perfecto. Entonces, esos son los temas que vamos a repasar hoy. Y comienzo. Entonces, las frases subordinadas, les recuerdo nuevamente. En alemán hay principalmente dos tipos de frases o de oraciones. Hauptsatz y Nebensatz. Die Hauptsätze, die Nebensätze. Las frases principales y las frases subordinadas. Frases principales, les repito, que no sé qué número de repetición es, pero les digo, las frases principales por sí mismas tienen sentido y tienen una forma particular de conjugación. Y es que el verbo está en la segunda posición. Y en caso de que la oración tenga dos verbos, hay un verbo en una segunda posición y un verbo al final, otro verbo. ¿Qué pasa con las frases subordinadas? Por sí mismas no tienen significado. Dependen del significado, o sea, depende para tener un sentido completo del sentido de la frase principal. Entonces, por eso están subordinadas a otra frase, a la frase principal. Y su estructura es distinta. En lugar de tener un verbo conjugado en la segunda posición, el verbo en la frase subordinada siempre va al final. En caso de que la frase subordinada tenga dos o más verbos, también todos esos verbos van al final. ¿Cómo establecer cuál es el verbo que va de último? Se les había dicho, el verbo que usualmente iría en la segunda posición en una frase principal es el verbo que en una frase subordinada iría al final, de último. Entonces veamos estos ejemplos. Tenemos acá esta pregunta. Warum isst du nicht? ¿Por qué no comes? Es una pregunta, es una frase principal. Luego tenemos esta siguiente, la respuesta. Primera parte, una frase principal, ich esse nicht. Y después una frase subordinada que dice, weil ich Liebeskummer habe. No como, sería la frase principal, weil ich Liebeskummer habe.
Porque yo problemas amorosos tengo, porque tengo problemas amorosos. Liebeskummer como problemas amorosos, decepciones amorosas, desengaños, corazón roto, ¿cierto? Como todo esto engloba la palabra Liebeskummer. Entonces, si lo notan, ¿qué nos indica? Que esto es una frase subordinada. En primer lugar, en la primera posición, una conjunción. Y después de esa conjunción, pues el resto de la oración. Y el verbo al final. Entonces tenemos en este caso la conjunción while, que nos indica que eso es una frase subordinada. While significa por qué, por lo tanto, por esta razón. Miremos esta otra pregunta. Wann gehst du schlafen? Ich gehe schlafen, wenn der Film zu Ende ist. Entonces, ¿cuándo vas a dormir? Ich gehe schlafen, sería la frase principal, voy a dormir, wenn der Film zu Ende ist. Cuando la película al final esté, ¿cierto? Sería cuando la película termine. Ven, también es otra conjunción que nos indica que lo que sigue es una frase subordinada. Y puede tener esta estructura, ¿cierto? Que la frase subordinada vaya después de la frase principal o también la oración subordinada o la frase subordinada puede ir antes de la oración principal. ¿Hasta ahí tienen preguntas? Listo. Entonces continúo. ¿Qué pasa cuando cambiamos esta estructura? Cuando no tenemos la frase principal al inicio, sino que la tenemos al final. Cuando antes de la frase principal hay una frase subordinada, entonces comenzamos de esta forma. La frase subordinada tiene la misma estructura, es decir, comienza con la conjunción y termina con el verbo. Entonces, weil ich Liebeskummer habe, que yo tengo problemas amorosos, o digamos un desengaño amoroso, y luego va a la frase principal, pero a la frase principal sí hay un cambio. ¿Cuál es ese cambio? Que el verbo inicia esa oración. Si vemos el ejemplo pasado, en la frase subordinada, el verbo iba después del sujeto. ¿Qué pasa acá? Ese verbo va va al inicio de esa frase principal. Entonces acá decimos, weil ich Liebeskummer habe, tengo problemas amorosos, ese ich nicht, no como. ¿Cómo queda entonces toda la oración completa? O sea, sumando la oración subordinada y la oración principal, con una conjunción al principio, luego un verbo al final, luego un verbo al inicio. Entonces los dos verbos quedan juntos. El verbo final de la oración subordinada y el verbo inicial de la oración principal. En el otro ejemplo, wenn der Film zu Ende ist, gehe ich schlafen. Cuando la película llegue al final, gehe ich schlafen, voy a dormir. Listo. ¿Preguntas sobre eso? No, listo. Claro. Ahora miremos. Hay otro tipo de frase subordinada que tiene otra estructura un tanto distinta. No muy distinta, pero tiene algo nuevo. Y son las que se llaman un tipo de frase subordinada que se llama final setze. Final setze o frases, esto es en plural, final setze indica como las frases finales o las oraciones finales y no quiere decir que son oraciones que terminan un párrafo o algo así, o sea, la palabra final aquí hace referencia a una finalidad. Entonces, este tipo de oración subordinada que vamos a ver a continuación indica que estamos hablando de una finalidad, de un propósito. Entonces, miremos este ejemplo. Man braucht Geld, sich etwas Schönes kaufen zu können. Se necesita dinero
para algo lindo poder comprar. Entonces, esta conjunción que tenemos acá, nos indica el propósito, ¿cierto? Para, pero no necesitamos, además de esta conjunción algo más para indicar ese propósito. Y es que antes del verbo final esta palabra, el su, que es una preposición, pero aquí cumple la función junto con este de conjunción para indicarnos que eso es una frase subordinada. Entonces tenemos la frase principal normal, ¿cierto? Con el verbo en la segunda posición. Y acá, una frase subordinada que empieza con esa conjunción y que sigue con los verbos al final y con esta partícula, por decirlo así, antes del último de los verbos. Zu können. Man braucht Geld, sich etwas Schönes kaufen zu können. Se necesita dinero para algo lindo poder comprar. Tenemos el otro ejemplo. Man braucht Geld, Rechnungen begleichen zu können. Se necesita dinero para las cuentas poder pagar. El otro ejemplo. Man braucht Geld, in ferne Länder verreisen zu können. Se necesita dinero para, en países lejanos, poder viajar o poder ir de viaje. Man braucht Geld, es ein Hilfsbedürftige verschenken zu können. Se necesita dinero para una ayuda, un auxilio, poder regalar. Listo. ¿Preguntas hasta ahí? No, no hay preguntas. Esperen, miro el chat. ¿No? ¿Todo claro? Listo. Muy bien. Y tenemos que estas siguientes conjunciones, pues para no repetir lo que ya hemos visto, nos indican que lo que tenemos después de que utilizamos estas conjunciones es una frase subordinada. ¿Qué conjunciones? Weil significa por esto, por tal motivo, porque. Wenn, que significa cuando. Falls, que significa en caso de, o también significa cuando, ¿cierto? En caso de o cuando. Obwohl significa aunque. Obgleich significa lo mismo, aunque. Damit también significa, es también una conjunción que utilizamos para no utilizar el su. Y significa por esto, ¿cierto? También se utiliza como una final setze, como una oración final. Entonces indica un propósito para esto, por esto. Beren significa mientras. Indem significa por medio. Das significa que, o también puede significar por medio de. Y so das es. Entonces, ¿qué? O así que. Así que mejor. Bueno, nos pregunta Isabela, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Aunque no hay ninguna diferencia, son sinónimos. O sea, podríamos utilizar cualquiera de los dos. Obwohl o obgleich significan aunque. Son dos palabras sinónimas, tienen el mismo significado. ¿Cómo es la última oración? Voy a repetir esta última, la que dije. Man braucht Geld, es ein Hilfsbedürftige verschenken zu können. Se necesita dinero para un auxilio, poder regalar. Verschenken es regalar. Können, ya lo habíamos visto, significa poder. Hilfsbedürftige significa auxilio. Pues como un auxilio, una ayuda humanitaria o algo así. Listo. Entonces continúo. Por favor anoten estas, además de las que ya les mostré en el cuadrito, nos indican que lo que tenemos después de esas palabras es una frase subordinada, una oración subordinada, que les recuerdo qué estructura tiene. Empieza con una conjunción y termina con un verbo al final. Y en caso de que esa oración subordinada tenga más de un verbo, todos los verbos van al final. ¿Cuál es el que va al final de último? Es el verbo
que en una oración principal estaría conjugado en la segunda posición. Es como la clave para poder saber. Auxilio de auto, pregunta la palabra Hilfsbedürftige, o sea, es un auxilio en cualquier sentido. Puede ser, no se me ocurre, pero también podría ser un auxilio para eso, como un seguro. Pero el término se utiliza más bien como para una ayuda, en cualquier sentido de la palabra, ¿cierto? Una ayuda como los mercados que están entregando ahorita, ¿cierto? Ese tipo de ayudas. También les mostraba al final de esa clase una cosa muy particular del alemán, que son los trennbare Verben, los verbos separables. Eso es una cosa que no sé si exista en otro idioma, pero es muy raro. Ser komisch. Komisch es raro en alemán. Ser komisch. Muy raro. Entonces teníamos que habían verbos que se les agregaba un prefijo. Y esos verbos con ese prefijo significaban una cosa distinta. Entonces teníamos, por ejemplo, el machen, que es el verbo hacer, el winken, que es el saludar, wischen, que es como restregar, fregar, lavar algo. El brechen es, qué pena, olvidé esa palabra, permítanme un momento, recuerdo qué significa brechen. Brechen significa romper, quebrar, fracturar, cortar. Entonces, cuando tenían un prefijo antes, los verbos cambiaban de significado en algunos casos. No un significado radicalmente distinto, pero sí un significado un tanto diferente. Entonces, por ejemplo, esto que significa romper, fracturar, si le ponemos el ab, significa quitar. Bueno, de nuevo, buenas noches. Internet, disculpen. Voy a compartir la pantalla. ¿Me confirman? ¿Pueden ver lo que está en pantalla? Sí, listo. Entonces les estaba hablando de los trennbare Verben, los verbos separables. Es una particularidad del alemán, y es que estos verbos que tienen un prefijo, que por lo general es una preposición, eh, cuando los vamos a utilizar en una oración, pasa lo siguiente. La segunda parte del verbo, digamos lo que va después del prefijo, aparece conjugada en la segunda posición, en una oración principal, ¿cierto? Y el prefijo aparece a lo último, como si fuese un verbo, como si fuese otro verbo, aunque es el mismo, es parte del mismo verbo. Entonces, cuando tenemos un verbo separable, un trennbare Verben, la segunda parte del verbo va en la segunda posición y el prefijo de ese verbo va al final. Como en este ejemplo, macht mir das Buch ab, que significa él me quitó el libro, ¿cierto?
Entonces les iba a mostrar también cómo funcionaba eso en una frase subordinada. Tenemos la frase principal, ist ein dumm, él es un tonto. Y la frase subordinada, weil mir das Buch abmacht. ¿Qué pasaba? Acá el verbo no se separaba. ¿Por qué? Porque recordemos que en las frases subordinadas todos los verbos van al final. Quiere decir esto que en una oración principal es entendido como si fueran dos verbos, aunque sea el mismo verbo, en la oración subordinada aparece al final. Y aparece el prefijo al principio y el resto del verbo al final. ¿Por qué? Porque recuerden que en las oraciones subordinadas, lo que aparece al final, siempre es lo que en una oración principal estaría en la segunda posición. Por eso aparece macht, abmacht en lugar de macht ab. Listo, ¿claro eso de los Trennvariablen? Listo. Entonces continúo. En esa clase también vimos el pasado. Todo lo que habíamos visto hasta entonces, digamos, lo que habíamos aprendido a conjugar era el presente simple. Verbos regulares y verbos irregulares. Entonces, el primer tiempo que vimos esta semana, además del presente simple, es el perfecto. Principalmente cuando hablamos de pasado en términos gramaticales, nos estamos refiriendo principalmente a dos formas del pasado, ¿cierto? El perfecto y el pretérito. Entonces, en español, veamos un ejemplo de perfecto. Voy a escribir acá. Bueno, en minúscula. Ha hecho pizza. ¿Cierto? Ese es el ejemplo de perfecto en español. Él ha hecho pizza. ¿Cómo es el pretérito en español? Él hizo pizza. Esta es la diferencia. Él ha hecho y él hizo pizza. Esa es la diferencia en español del pretérito, del perfecto con el pretérito. Pasa lo mismo en alemán. Tanto en español necesitamos de un verbo auxiliar para poder hacer el perfecto. En alemán también. Y en el pretérito no necesitamos del verbo auxiliar. Lo mismo pasa en alemán. Entonces vamos a ver los ejemplos que tenemos acá de el perfecto en alemán. Meine Frau hat eine Pizza gemacht. Entonces tenemos el verbo auxiliar que les decía puede ser el verbo haben o el verbo sein. Esos son los dos verbos, los únicos dos verbos que se utilizan como auxiliares en el perfecto. Entonces acá nos damos cuenta que tenemos el verbo haben como auxiliar. La estructura es en la segunda posición el verbo auxiliar y al final el segundo verbo aparece conjugado en una forma que se llama Partizip zwei en alemán, que es como en español decir hecho, comido, descansado, esa forma, ¿cierto? Sería el participio. ¿Cómo termina por lo general el participio en alemán? Termina con este ge antes del verbo y puede terminar en t o en en. También hay casos en donde el participio no comienza con este ge. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Mi recomendación es buscar el verbo y buscar cómo es su participio. Recordemos que el participio no se conjuga de manera distinta dependiendo de la persona. Es decir, digamos en la primera persona del singular, se conjuga de la misma forma
que la primera persona del plural o la tercera persona del plural o la segunda persona del singular. Es decir, solamente hay una forma de conjugar el participio para cualquier pronombre. Claro ese punto. Entonces, meine Frau hat eine Pizza gemacht. Mi esposa, mi mujer, ha hecho una pizza. Respetando la estructura de la frase principal, ¿cierto? Que sabemos es el verbo en la segunda posición y el otro verbo al final. En caso de que esto fuera una frase subordinada, ¿cuál de los verbos iría al final? ¿Gemacht o hat? Les pregunto. En caso de que esto fuera una oración subordinada, ¿cuál de los verbos iría al final? ¿El verbo gemacht, que es hecho, o el verbo hat, ¿cierto? El verbo haben, perdón, pues, pero aquí conjugado hat. Están muy bien los que respondieron hat. Ese es el verbo que iría al final, porque recordemos, ¿cuál es el verbo que va al final en la oración subordinada? El verbo que en la oración principal estaría en la segunda posición, es decir, el conjugado. No que no digo en este caso el conjugado, porque pues en este caso el segundo verbo pues también está conjugado, ¿cierto? De alguna forma, está en participio. Pero sí, pues entiende, el que usualmente llamamos conjugado. Entonces tenemos este ejemplo. Luego miremos este otro ejemplo. Die Kinder haben heute keine Hausaufgaben gemacht. Los niños no han hecho hoy ninguna tarea. Tenemos el verbo haben y el verbo gemacht. Mire lo que les decía, mire, en este caso tenemos plural, los niños, en este caso tenemos mi esposa, ¿cierto? En este caso la tercera persona del singular y en este caso la tercera persona del plural. Y ambos funcionan con el mismo participio, gemacht. Ese participio no cambia, siempre es el mismo independientemente del pronombre, de la persona, ¿cierto? De si es la primera persona del plural o la primera persona del singular, es el mismo. Igual en español, pasa exactamente lo mismo. Yo digo, yo he hecho, como puedo decir, ellos han hecho. Ese verbo al final es exactamente el mismo, no cambia. Listo. Miremos este otro ejemplo. Ich bin gestern nach Bielefeld gefahren. Yo ayer hacia Bielefeld conducí. Yo conducí ayer hacia Bielefeld. Perdón, yo he conducido ayer hacia Bielefeld. ¿Por qué utilizamos el auxiliar sein, verbo ser, como auxiliar en este caso? Porque aquí implica un cambio de lugar. Cuando implican esos cambios de lugares, eh, utilizamos el verbo sein como auxiliar en lugar del verbo haben. Miremos este último ejemplo. Das Kind ist am Sonntag schon um 6:30 Uhr aufgewacht. El niño se ha despertado el domingo ya a las 6:30. ¿Por qué utilizamos el verbo sein como auxiliar? Porque aquí implica un cambio de situación. Este verbo, aufwachen, despertarse, implica un cambio de situación. Está dormido, ahora está despierto. Y esos cambios de situación, al igual que los cambios de lugar, en el perfecto utilizan el verbo sein como auxiliar en lugar del verbo haben. Entonces acá tenemos como la fórmula, ¿cierto? El verbo auxiliar más el participes by es igual a perfect. Perfecto. Ahora tenemos una lista de verbos que siempre van acompañados con el verbo sein como auxiliar en el perfecto. ¿Qué verbos son esos? El verbo bleiben, que significa permanecer, el verbo gelingen, que significa como ir bien, que todo salga bien, es un verbo raro. El verbo geschehen, ocurrir, passieren, pasar,
verbo sein, ¿cierto? El verbo ser, obviamente va también con el verbo sein como auxiliar. Y el verbo werden, que es el verbo llegar a ser, y que cuando veamos el futuro es el auxiliar para futuro. Miremos los ejemplos. Con el verbo bleiben. Mein Freund ist gestern sehr lang bei uns geblieben. Mi amigo ha permanecido ayer mucho el tiempo con nosotros. El segundo ejemplo. Mir ist endlich mein Experiment gelungen. Finalmente mi experimento me ha resultado bien. Y miremos el otro ejemplo. Geschehen. Was ist gestern eigentlich auf der Party geschehen? ¿Qué ha ocurrido ayer ciertamente en la fiesta? También utilizamos el verbo sein. Miremos el verbo passieren. Gestern ist etwas Schreckliches passiert. Miren, aquí les muestro el verbo passieren. Cuando se conjugan participes by, carece de el ge al principio, termina en t. Eso es uno de los casos particulares, el verbo passieren. Este es el participes by y no termina como los otros con el ge usual. Listo. Entonces, gestern ist etwas Schreckliches passiert. Ayer ha ocurrido algo horrible. Miremos el último. Seid ihr auch schon mal in der Schweiz gewesen? Sería como habéis estado, refiriéndose a vosotros, ¿cierto? La segunda persona del plural. ¿Alguna vez en Suiza? Y el último ejemplo. Das Kind ist heute 8 Jahre alt geworden. El niño ha cumplido hoy 8 años. Ese es digamos, unos ejemplos de verbos que siempre van con el verbo sein. ¿Cómo saber cuáles van con el verbo haben como auxiliar y cuáles van con el verbo sein como auxiliar? Todos los verbos con complemento en acusativo van con el verbo haben. Todos los verbos reflexivos también van con el verbo haben. Todos los verbos modales en una oración van con el verbo haben. Casi todos los verbos y casi todas las frases en perfecto van con el verbo haben como auxiliar. ¿Cuáles van con el verbo sein? ¿Qué frases? Cuando esa frase implica un cambio de lugar, cuando hay un cambio de situación, esos dos casos en particular. Y con verbos como aufstehen, levantarse, sterben, que significa morir, y wachsen, significa despertarse. Perdón, wachsen, crecer. Me equivoqué, qué pena con ustedes. Bueno. Y entonces, eso, y les voy a mostrar lo que vimos la clase de ayer. Como última parte del repaso. Entonces, la clase de ayer vimos los demonstrative pronombre. Los pronombres demostrativos. ¿Qué son los pronombres demostrativos? Son pronombres que utilizamos para señalar cosas. Es decir, dependen mucho del contexto, de que hayamos entendido previamente el sentido de la oración anterior, a qué están haciendo referencia a la oración anterior, o, digamos, en el contexto hablado, que sepamos a qué se está refiriendo, a qué están señalando. Son lo que en español llamaríamos son pronombres como este, esta, esto, eso, aquello, eso mismo. Listo, entonces vemos el primer caso. En alemán pueden ser utilizados los artículos también como pronombres demostrativos. Entonces miramos acá los casos de declinación. En el caso de declinación acusativo y nominativo se mantienen exactamente iguales los artículos, los mismos géneros,
y en el plural como, como pronombres demostrativos. En el dativo pasa lo mismo en el singular, pero en el plural cambia. Tenemos esta palabra den, que es el pronombre demostrativo, eso, esto, para referirse al plural en dativo. Y en genitivo cambia todo. Ya no utilizamos los mismos artículos, sino que utilizamos estas palabras en genitivo como pronombres demostrativos. Desen, deren, desen, para masculino, femenino y neutro, y deren o dera para el plural. ¿Cómo saber cuándo utilizar deren o derar? Da igual, se pueden utilizar de manera indistinta. Significan lo mismo. Deren y derar pueden ser utilizados de la misma forma. Listo. Entonces miremos este ejemplo para entender un poco más. Der Chef gibt der Sekretärin den Brief. El jefe le da a la secretaria la carta. Entonces acá vamos a utilizar el pronombre demostrativo para no mencionar la carta, sino referirnos a ella. Entonces la traducción de esta oración sería como der Chef, perdón, la leo primero y luego doy la traducción. Die Übersetzung, la traducción. Der Chef gibt den der Sekretärin. El jefe da eso a la secretaria. Entonces aquí den, utilizando el acusativo, para referirnos a la carta. Er gibt ihr den. Él le da a ella eso. O podemos decir, den gibt er ihr. Eso le da él a ella. Ahí utilizamos el den como pronombre demostrativo. Listo. Vamos a mirar estos ejemplos con das. Uno de los ejemplos nomás para no exagerar. Este ejemplo. Wem gehört die Uhr? Aquí nos dan tres opciones. Es una pregunta. La primera opción sería wem gehört die Uhr? ¿A quién pertenece el reloj? Wem gehört der Hut? ¿A quién pertenece el sombrero? O wem gehört das Handy hier? ¿A quién pertenece el celular aquí? Entonces podemos responder das ist meine. Si fuésemos a decir el reloj, ¿cierto? Porque es femenino, por eso termina meine. La E. Podemos decir das ist meiner. Eso es mío, haciendo referencia al masculino del sombrero y por eso termina en ER. O podemos decir das ist meins, para hacer referencia a das Handy, que es neutro, el celular. Por eso la terminación. Miren que acá, independientemente del objeto que estemos señalando, estamos utilizando el mismo pronombre demostrativo, das. El das, ese pronombre demostrativo, puede ser utilizado aunque el objeto al que estemos haciendo referencia sea masculino o femenino o neutro. Este das puede utilizarse para los tres casos. Es algo particular. Y da la particularidad que también puede utilizarse como pronombre demostrativo plural, aunque usualmente lo reconocemos como un artículo singular, ¿cierto? Lo que toca tener en cuenta es que tenemos simplemente que entender el contexto y saber que está siendo utilizado como pronombre demostrativo y no como artículo. Entonces miremos la pregunta. Wem gehören diese Bücher dort? ¿A quién pertenecen estos libros aquí? Das sind meine. Esos son míos. Plural permanece plural. Aunque esté el das, que nos recuerde más, que lo usemos más como referencia de singular que algo de plural, pero puede ser utilizado tanto en plural como en singular. Hay simplemente que tener en cuenta que es un pronombre demostrativo. Preguntas hasta este momento. Haben Sie Fragen im Moment? Haben Sie Fragen jetzt? ¿Tienen preguntas ahora? Isabela nos responde nicht.
esa respuesta no es correcta. Si vas a responder solamente la negación sin decir nada más, tienes que decir nein. Nicht es para negar algo dentro de una oración. Entonces, Isabela, para que tengas en cuenta. La negación, cuando solamente vas a decir no, es nein. Nicht funciona solo en el contexto de una oración. Listo. Vamos a mirar otro caso de otro pronombre demostrativo que es disa. Dis, que significa esto. Entonces acá están las terminaciones en todos los casos de declinación, en todos los géneros y en el plural. Nominativo disa masculino, femenino dice, neutro dices o dis, plural dice. Acusativo masculino dicen, femenino dice, neutro dis o dices, plural dice. Dativo masculino dicem, femenino disa, neutro dicem, plural dicen. Genitivo masculino dices, femenino disa, neutro dices, plural disa. ¿Qué pasa con esto que está acá entre paréntesis? En el neutro, singular, ¿cierto? En el neutro del nominativo y del acusativo podemos decir dices o podemos decir simplemente dis. No hay problema. Y este otro, esto es esto, ¿cierto? Dice. Yene significa eso o ese. Entonces, este yene tiene las mismas terminaciones de este cuadrito. Es decir, si ustedes ponen acá masculino, nominativo sería yena, yenen, yenem, yenes, yene, yene, yena, yena, yenes, yenes, yenem, yenes, yene, yene, yenen, yena. Era la terminación. Miremos algunos ejemplos con estos dos pronombres demostrativos. Kennst du diesen Mann auf dem Foto? ¿Conoces a este hombre de la foto? Dicen kenne ich nicht, aber jenen. A este no lo conozco yo, pero a ese. Es como para decir, pero ese sí. Miremos este otro ejemplo. Wie findest du die roten Schuhe? ¿Cómo encuentras tú los zapatos rojos? Diese finde ich nicht schön, aber jene sind hübsch. Estos no los encuentro bellos, pero esos son lindos. Magst du noch ein Glas Wein? Ja, gern, aber nicht mehr von diesem. ¿Quieres tú un vaso de vino? Una copa de vino, perdón. Sí, me gustaría, pero no más de esta. Y acá miren que dicen está en dativo. ¿Por qué? Porque antes hay una preposición, que es la preposición von, de, que habíamos visto en una clase pasada, en la clase de las preposiciones, siempre es una preposición que siempre va con dativo. Por eso, el pronombre demostrativo que va después va en dativo. Tenemos a continuación otro pronombre demostrativo, que es el pronombre derjenige, que significa aquel, aquello. Y aquí están las terminaciones. Aquí pasa una cosa particular. Para poder, digamos, conjugarlo, declinarlo, tenemos que utilizar, utilizamos los artículos tal como están en cada caso de declinación, en cada género y en el plural. Y luego ponemos jenige o jenigen, como aparece en el cuadrito. Entonces, por ejemplo, en el nominativo, masculino, derjenige, femenino, diejenige, neutro, dasjenige, plural, dijenigen. El acusativo, denjenigen, femenino, diejenige, neutro, dasjenige, plural, dijenigen. Dativo, demjenigen, femenino, dasjenigen, neutro, demjenigen, plural, denjenigen. Genitivo, desjenigen, femenino, dasjenigen, neutro, dasjenigen y plural, dasjenigen. Vamos a mirar este ejemplo. Wir gratulieren denjenigen, die die Prüfung mit sehr gut bestanden haben.
Felicitamos a aquellos que la prueba con un muy bien han aprobado. Esto, les recordaba ayer, después de la coma, es una frase subordinada, pero además es una frase relativa. Entonces, una frase relativa es aquella que nos da información del objeto o del sujeto al que hacemos referencia en la frase principal. Aquí, ¿a quién estamos haciendo referencia? A denjenigen, a aquellos, ¿cierto? Entonces, ¿aquellos quiénes? Entonces, acá nos dan información. Aquellos que la prueba con un muy bien hayan aprobado. Eso es una frase relativa. Y por eso aparece este artículo al principio. Este artículo al principio nos indica que es una frase relativa y que está haciendo referencia a ellos. Luego vamos a ver las frases relativas, solamente para que sepan. Preguntas hasta el momento. Haben Sie Fragen? ¿No? ¿No hay preguntas? Listo. Bueno, entonces continúo con el otro pronombre demostrativo, que es derselbe, que significa eso mismo, o el mismo, perdón. Y pasa lo mismo. Tenemos para poderlo conjugar que utilizar al principio los artículos, tal como los utilizamos en cada caso de declinación, y luego la palabra selbe o selben. Entonces, nominativo masculino, dasselbe, femenino, dieselbe, neutro, dasselbe, plural, dieselben, acusativo, denselben, femenino, dieselbe, neutro, dasselbe, plural, dieselben. Dativo, masculino, demselben, femenino, dasselben, neutro, demselben, plural, denselben. El genitivo, el genitivo, masculino, desselben, femenino, dasselben, neutro, desselben, plural, dasselben. Miramos este ejemplo. Der Mann mit Hut war schon wieder hier. Es war derselbe, der schon gestern nach Ihnen gefragt hat. El hombre con el sombrero ya estuvo aquí. Fue el mismo que ayer ha preguntado por ellos. Luego tenemos les mostraba ayer una cosa muy importante que son los pronombres reflexivos. ¿Qué son los pronombres reflexivos? Piensen en esta oración en español. Yo me protejo, yo me cuido, yo- él, eh, él se disculpa, ella se disculpa, ellos se quieren, ¿cierto? Esas partículas me, se, en español son los, digamos, pronombres reflexivos. En alemán, los pronombres reflexivos solamente se utilizan en el caso de declinación acusativo y en el dativo. Entonces aquí vemos digamos, la relación con el pronombre personal. Primera persona, ich, yo, en el acusativo sería mich, en el dativo sería mía. Du, en el acusativo sería dich, en el dativo sería dir. Así es, la tercera persona sería en el acusativo sich, en el dativo sich. Wir, nosotros, en el acusativo sería uns, en el dativo sería uns. Ihr, en el acusativo sería euch, en el dativo sería euch. Y por último, la tercera persona, sí o sí, ellos o ellas, ustedes, sí, sí. Recuerden, esto no lo vayan a olvidar nunca, cuando el sí aparece aquí con mayúscula es porque está haciendo referencia a usted o a ustedes y se conjuga de la misma forma que el plural, la tercera persona del plural. Mía se pronuncia mía, sí, no es como mía, sino mía, ¿cómo decirlo? Es como la R, sí, muy cercana a la A, tanto gutural, mía, igual que día, mía, día, mía, día, listo. Y les tenía estos ejemplos que fuimos de ayer.
Ich habe mich gefragt, me he preguntado. Ich habe ein Geschenk für dich gekauft. He comprado un regalo para ti. Es un ejemplo que creo que daba Danilo o Darío, no sé, alguno de los dos. Y por último, ich gebe dir ein Geschenk. Te doy un regalo. El pronombre reflexivo necesita del sujeto, ¿cierto? No es como en el español que nosotros podemos decir, no sé, me he preguntado y no tenemos que decir yo me he preguntado, podemos omitir el yo. No, en alemán sí toca ponerlo, es necesario. Y por lo general, el pronombre reflexivo da después del verbo para entender a quién hace referencia, ¿cierto? Ich habe mich. Por lo general, ¿cierto? Pero no siempre. Por ejemplo, acá, ich habe ein Geschenk für dich gekauft. O podríamos cambiar esta oración y decir, ich habe dich ein Geschenk gekauft. Y ahí no estaríamos diciendo, he comprado un regalo para ti, sino te he comprado un regalo. Ich habe, cambiamos, ich habe dich ein Geschenk gekauft. Ich habe dich ein Geschenk gekauft. Listo. Bueno, y les tenía por acá algo del vocabulario que estamos intentando ver todos los días. Y estos son como cosas de la casa. Entonces tenemos das Haus, la casa, das Dach, es el techo, der Kamin, la chimenea, die Terrasse, es como no es la terraza a la que nos referimos aquí en Colombia, sino que es como el antejardín, por decirlo así. Der Balkón, el balcón, der Garten, el jardín, die Garage, el garaje, die Tür, la puerta, das Fenster, la ventana, der Flur, es el pasillo, die Treppe, las escaleras, der Fahrstuhl, el ascensor, die Küche, la cocina, das Wohnzimmer, es como la sala de estar, ¿cierto? Das Badezimmer, el baño, das Schlafzimmer, cuarto de dormir, ¿cierto? El cuarto de cada uno. Das Arbeitszimmer, el cuarto de trabajo. También para el cuarto de estudio puede ser utilizada esta palabra. Die Wand, el muro, la pared. Y der Keller es el sótano. Listo. Eso fue todo por hoy. Repaso, no sé si tienen preguntas. Bueno, Isabela no tiene preguntas, a mí tampoco. ¿Alguien más tiene preguntas? Bueno, Lorena dice bis morgen. Quítale esa T al bist, porque ese bist es la conjugación de la segunda persona del verbo sein. Entonces, bis morgen. Y bis Montag, y hasta el lunes. Auf Wiedersehen. Schönes Wochenende. Feliz fin de semana. Voy a parar acá la grabación.